Entre la epístola y el Evangelio podríamos estar a falar varios meses. Vean qué bonito lo de la epístola. Dice, fortificados en todas las maneras, según a medida de su glorioso poder, mostraréis una paciencia y longanimidad a toda prueba, y de rostro alegre. Dios no nos quiere tristes. Porque, como decía Santa Teresa, un santo triste es un triste santo. ¿Y de dónde viene nuestra alegría si tenemos que pasar tantos problemas, tantas cruces, tantas doenças, tantas, etcétera, etcétera? De que hemos sido elegidos por Dios. Hay mucha gente que no está bautizada siquiera. Y nos, incluso en este tiempo de apostasía, hemos sido llamados a ser filhos de Dios. Hoy vamos a hacer filha de Dios, una menina más, otra cristera más. Esa elección es un elemento para estar siempre alegres, siempre contentos en que a pesar de las cruces, si perseveramos, atendremos su celo. No todo el mundo puede pensar esta cosa. ¿Por qué nosotros hemos sido elegidos? No sé. Y ojo, que no todo depende de ser elegidos. Entre los apóstoles, Judas también fue elegido. Ojo. Entonces, nos podemos actuar de manera contraria a la elección de Dios. Es un misterio terrible. El misterio que deja actuar el libre albedrío. Después vamos a voltar sobre eso. Sobre el Evangelio. Es la profecía que anuncia el fin de los tiempos, pero es una profecía doble. O sea, Cristo está a enseñar, a profetizar lo que va a suceder en un futuro próximo, que es la destrucción de Jerusalén, y al comentar la destrucción de Jerusalén, está también comentando la destrucción del juicio final. ¿Y cómo sabemos que está a comentar estas dos cosas? Primero, cuando acá dice, cuando vienes instalado en el lugar santo, el lector debe entender aquella trágica abominación profetizada por Daniel. Claro, el lugar santo, ¿cuál era? Jerusalén, el templo era el lugar santo. Pero en el templo se había armado, pensado, planificado el deicidio. Eso aplicado a la primer promesa, a la promesa de la destrucción de Jerusalén, y aplicado al fin de los tiempos, eso es un poco lo que estamos a ver. La apostasía dentro en la sede de Pedro. ¿Y cómo sabemos de que no es todo en relación al fin de los tiempos? Porque acá dice, os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Ahí se ve cómo Dios está dándonos señales de que todo esto terrible que va a suceder, por un lado está referido al fin de los tiempos y por otro lado a la destrucción de Jerusalén. Porque si no hubiese dicho, esto se dará, no pasará sin que se cumpla esto en esta generación. De facto, esta predicación es en el año 30 aproximadamente, en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén, que cuentan incluso los soldados romanos, los soldados de Tito que destruyen la ciudad, que ellos se daban cuenta que era tan terrible lo que estaba a hacer, porque corrían ríos de sangre por las ruas de Jerusalén. Y decían los soldados, estamos como a cumplir un castigo divino. Se daban cuenta de esto. Y hay varios puntos que podemos tomar. Por ejemplo, cuando dice, aquellos días serán abreviados en razón de los escogidos. Estamos entre los escogidos desde el momento en que somos bautizados. Estamos entre los escogidos en el momento en que guardamos la doctrina de Cristo, la doctrina de la Iglesia.
Entonces es por eso también la importancia de nos, en tiempos de apostasía especialmente, de nos aferrarnos a la doctrina de siempre, de no abrazar novedades o no abrazar opiniones de teólogos que no los conoces ni su amai. Tenemos que estar fieles a lo que la Iglesia siempre enseñó. Después fala, dice, han de aparecer los falsos profetas, y han de hacer tales milagros y prodigios que si fuese posible te arrastrarían al engaño a los propios escogidos. Ojo con ese tema. O sea, Dios nos está diciendo, ojo que va a haber falsos profetas, gente que va a hacer supuestos milagros, etcétera, etcétera. Cuando uno ve ahora, por ejemplo, los milagritos eucarísticos que suceden en las iglesias conciliares, encaja perfecto. Perfecto. Yo no sé si me hizo mucha gracia. Estaba en Portugal y salió la noticia que había llorado la imagen de Buda. ¿Qué? Claro, por ahí hablan, no, la imagen de la Virgen lloró, no, había llorado una imagen de Buda, pero claro, esto ya es exceso, ¿no? Claro, lo hacen para, en fin, para juntar dinero, para armar algún escándalo, para hacerse conocidos. Entonces los falsos profetas están de moda. Cuando la gente viene y me dice, padre, yo falé con la Virgen, estuve falando con San Miguel, así no me digas, bueno, pronto, seguí falando. No hagan caso, ojo. Hay gente que tiene el prurito de decir esas cosas. No sé, puede ser que sea un parafuso que no está bien arrumado, o puede ser que una tentación del demonio, puede ser el demonio que le esté falando. O sea, tengan cuidado con esas cosas. Si saben de alguien que fala con la Virgen, los santos, la Santísima Trinidad, que sigan falando, pero ustedes no hagan propaganda. Porque a veces hay gente que busca notoriedad. Ficáis prevenido. Por tanto, si diseren están en el desierto o salir están escondidos, está refiriéndose a que aparecerá, y esto muestra otro dogma de fe católico, Cristo va a volver. Va a volver, pero cuando vuelva lo vamos a ver todo, estemos donde estemos en el planeta, lo vamos a ver. No se aflijan, porque por ahí dice, me acuerdo, yo era rapaz, yo no sé si se existirá todavía ese grupo. En Argentina habían dicho, no, el Cristo está en Mendoza, no sé, le llamaban Silo, un personaje X, un NN. Y algunos empezaban a creer que había venido Cristo de nuevo. No, está escrito acá. Vendrá con todo su poder y majestad. Y eso es una cosa que también es bonita pensar, porque estamos viendo la humillación que está sufriendo la Iglesia. No sé si saben, el otro día me enteraba que el bribón de Bergoglio autorizó el prestar las iglesias católicas para otros cultos. Y entre otras cosas mostraban, por ejemplo, a unos moros rezando en una iglesia en París, y está el cura al costado ahí, y el moro bla 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 bla, diciendo frases del Corán, etc. Claro, cuando uno dice, Dios mío, actúa, ¿no? Y ese día va a llegar. Ese día va a llegar. No sé si lo veremos, no sé, pero ese día va a llegar, y ese día va a ser un gozo para todos aquellos que hemos estado trabajando por la gloria de Dios. Y que venga todo un Dios en todo su poder y majestad a poner orden aquí, y a llamar a sus escogidos y ponerlos a su derecha, ponerlos a su izquierda, a los que no son sus electos. Bien, ¿qué más? Hay otra parte donde acá dice, por ejemplo, la luna dejará, acá está, el sol se oscurecerá. ¿Qué es eso del sol? Se va a oscurecer. Es la luz de la fe. La luna, ¿qué es? Dejará de brillar. El magisterio de la Iglesia, porque el magisterio es como
la luz en el sentido de que recibe la luz de la fe y la transmite. Dice, la luz se oscurecerá. Y es un poco lo que estamos a ver. La iglesia está oscurecida, la verdadera iglesia. Los astros se tambolearán. ¿Cuáles son los astros o las estrellas? Los obispos. ¿Por qué los obispos? Porque los obispos son los encargados de marcar la doctrina que deben seguir los fieles. ¿Dónde hay obispos católicos hoy en día? Hay que buscarlos con los dedos de una mano. Gracias a Dios ainda hay. Bien, entonces dice, aparecerá entonces no seu a señal do Filho do Homem. ¿Cuál es la señal del Filho do Homem? Dice que será una cruz inmensa que veremos. Y al ver esta cruz, todos los que estén en ese momento se darán cuenta que unos habrán trabajado por la gloria de esa cruz y otros habrán trabajado por pisar esa cruz. Ahí yo les quiero ver la cara a los masones, porque los masones, uno de sus ritos es que el que ingresa a determinados grados de la masonería tienen que pisar una cruz. Cuando esos señores vean la cruz en museo, ¿qué va a ser de ellos? Bien. Después fala de que las trompetas, los ángeles sonarán trompetas y se acordarán, incluso hasta los muertos, y resucitarán. Bien, pero yo quería hablarles de una cosa que, no sé, creo que alguna vez la falamos, pero me parece importante volver sobre este asunto. ¿Por qué hay tanta gente, por ejemplo, que ante esta situación que vive el país, han deseado, por ejemplo, elegir a un personaje que es abortista? Vamos a elegir un defecto, el aborto. Indudablemente hay algo que la gente minimiza ese pecado, y al punto tal de que no parece un pecado, al punto tal de que las Naciones Unidas, por ejemplo, ya han dicho que es un derecho humano el aborto. ¿Y por qué se llega a esa degradación? Se llega a esa degradación, entre otras cosas, sin duda, yo creo que incluso implica un castigo de Dios. Cuando uno lee, por ejemplo, que en la segunda carta a los tesalonicenses dice que el anticristo no se va a manifestar hasta que no se produzca la gran apostasía. Y que Dios dará el espíritu de error a la gente para que acrediten en el error porque no han amado la verdad. Entonces, ¿por qué se acredita en el error? Volviendo al ejemplo del tema del aborto. ¿Por qué se acredita que el aborto es un error? Dios nos da tres potencias en el alma, que es una figura de la Santísima Trinidad. Esas tres potencias son inteligencia, memoria y voluntad. Fíjense que son tres potencias perfectamente distintas, diferenciadas, mas están en la misma sustancia espiritual, el alma. Es como las tres personas divinas y están en la misma sustancia divina. Por eso que hay un solo Dios y no tres dioses. Bien, ¿qué pasa cuando en el ser humano la inteligencia deja de actuar y empieza a actuar el sentimiento? Hay una inversión de fines.
La inteligencia es la que a mí me tiene que marcar, es como la luz que me marca la dirección a donde yo tengo que ir. Y la inteligencia tiene que actuar siempre dejando un poco de lado la cuestión del sentimiento. Cuando a un soldado lo llaman a la guerra, por ejemplo, el sentimiento va a decir, no, yo tengo esposa, hijos, mi mamá y mi papá y qué sé yo, cuitadiños, voy a dejarlos sociños. En principio, si el soldado se meche con el sentimiento, acabó el soldado. Pero porque la inteligencia es la que le dice, tú has dado tu conformidad a ser soldado y tienes que ir a combatir por la patria. Los sentimientos quedan de lado. Imagínense todos los ejércitos, en todos los ejércitos no se fortalece ese concepto de que la inteligencia tiene que mecernos hacia nuestro fin, pronto estamos perdidos. Entonces, es un defecto que se ve con frecuencia. Supongamos que Juanito, que es bébedo, se enamora y pide en matrimonio a Pepita. Claro, uno le puede decir a la menina, mira menina, tu noivo le da mucho a la bebedera, cuidado. No, es que va a cambiar, cuando yo se case va a cambiar. Mentira. Y a veces, movidos por el amor que se tienen, etcétera, se esquecen de la inteligencia. Entonces, debemos guiarnos por la inteligencia, no por el sentimiento. Es por eso que tenemos que analizar bien eso, cómo nuestra vida se está llevando adelante. Nuestra vida se lleva adelante en razón de la inteligencia, en buscar la verdad o no. O me interesa más mi parecer. Si es mi parecer, estamos perdidos. Porque más de unas veces mi parecer puede ser que esté de concordancia con la inteligencia, pero no siempre. Siempre las elecciones, por ejemplo, yo me lembro que a veces en el seminario, cada seminarista contaba su historia de conversión. Y había seminaristas que nos contaban que cuando fueron a decir a sus padres que entraban al seminario, los padres querían matarlo, querían, en fin, hacer cualquier barbaridad. ¿Por qué? Porque privaba el sentimiento, privaba el amor que se le tenía a la criatura, en este caso sus hijos, y no veían el bien que iban a hacer entregando un hijo a la iglesia. Entonces, y ese tipo de controversias se da con frecuencia. Los hijos, especialmente desde cuando ya empiezan a despertar en la inteligencia, después empiezan a despertar en las pasiones. Los hijos generalmente, al no tener la experiencia de vida que tienen los padres, entre otras cosas, suelen moverse mucho por el sentimiento. Yo quiero tener tal amistad con Menganito, con Sultanito, y a veces los padres dicen, ojo, Sultanito, Menganito, tienen otra religión, tienen otra cosa, viven de otra manera. Claro, y un joven a veces no percibe esto. ¿Por qué? Porque es el sentimiento que prevalece sobre la inteligencia. Entonces, cuidado con eso. Porque si nos habituamos a mecernos con el sentimiento, nuestra vida va a ser un carnaval. Incluso analícenlo en gente que vemos que tiene una vida destruida por haber seguido los sentimientos y no la inteligencia. La inteligencia nos mueve muchas veces a grandes renuncias. Dejar la patria, dejar la familia, en fin, muchas cosas. Pero a la larga es lo que nos da la mayor satisfacción.
Entonces, si por ejemplo tenemos que dejar una mala amistad, por ejemplo, a la larga Dios compensa esas cosas, esas renuncias. Dios da grandes satisfacciones. Y cuando en la epístola a los tesalonicenses San Pablo fala de esta cosa, de que Dios dará el espíritu de erro para que acreditemos en el erro. ¿Por qué lo va a dar ese espíritu de erro? Precisamente porque vivimos generaciones mejidas por el sentimiento y no por la inteligencia. Entonces Dios dice, sí, quieren sentimiento puro, pronto, va embora, sigan con el sentimiento puro. Y así es que vamos a una debacle. Entonces, queridos fieles, pidamos la gracia, dado que hemos tenido ese privilegio de ser bautizados. Dios con la fe lo que hace no es tapar nuestra inteligencia, al contrario, la sublima a la inteligencia. Nos da mucha más luz con la fe. Entonces, San Pablo dice en una parte de la epístola vamos acrecentando el conocimiento de Dios, y eso es cierto. Cuando uno empieza a pensar y empieza a escudriñar todo lo que es Dios, las perfecciones de Dios, cómo Dios actúa incluso en nuestras vidas, encaminándonos, sacándonos de tal o cual peligro, etc. ¿Cómo no vamos a crecer en el conocimiento de Dios? Y cómo ese conocimiento engendra más amor por Dios. Entonces, vean lo que contábamos antes, ¿no? El ejemplo de los mártires. Cuando llegaban los romanos, encontraban un grupo de cristianos, los llevaban presos a la cadea al circo, donde eran comidos por leones. Sentimentalmente diríamos nosotros que fue un fracaso esas vidas. Pero ellos no renunciaban, no apostataban. Ojo, veían eso una gloria. Porque veían que en el cumplimiento de la voluntad divina estaba nuestra perfección. Lean la historia de los primeros siglos de la Iglesia, es una cosa edificante. Y uno dice, pero estamos todos rodeados de doidos. No, pero iban contentos al martirio, y sí, porque el martirio les daba la puerta al cielo, a la felicidad eterna. ¿O en qué creemos nosotros? Porque si no creemos que vamos a ir al cielo, incluso particularmente si tenemos una muerte santa como la de los mártires, sería una estupidez, ¿no? Entonces, precisamente la fe nos da esa luz de ver de que nuestro sacrificio consigue ese premio. Y ahí justificaría la muerte por Cristo. Entonces, queridos fieles, a tener cuidado de guiarse por sentimientos. Guiamos no siempre por la inteligencia. ¿Qué es lo que la inteligencia nos dice? El ejemplo que siempre les pongo, y acá que hay muchas mamás con meninos pequeños. Cuando el menino tiene 2 meses y empieza a chatear a 2, 3 de la mañana, pero que lo cambien para mamar, etcétera, etcétera. No me digan si sentimentalmente la madre no tiene ganas de agarrar al menino y tirarlo por la llanela. Sí, no me digan que es al contrario porque me mienten, pronto. O sea, sienten eso, pero no lo han hecho porque la inteligencia le dice, no, yo tengo que cuidar a este menino, alimentar. Y así se... Pero ahí ven un ejemplo claro de cómo la inteligencia debe prevalecer. Y si no prevalece, se acaba la especie. Ese es el problema. Así. Entonces, para que la especie de los católicos no se acabe, actuemos siempre movidos por la inteligencia, iluminados por la fe. Que la Virgen Santísima a todos nos, y por la intercesión de todos los santos,
nos ayuden en esta empresa. Ave María.